y crearán modelos teóricos sobre los cuales se pueda construir formas de gobierno que satisfagan los anhelos de superación de un pueblo. Además, los posgrados del Colegio Libre de Hidalgo dotan de herramientas para que sus egresados se conviertan en líderes de opinión capaces de explicar los temas más delicados de su especialidad y orientar a la gente en la cabal comprensión de los hechos. Son comunicadores profesionales, capaces de explicar los puntos de coyuntura y proyectarlos hacia sus posibles consecuencias, por lo que su responsabilidad social los dota de una altura ética para ser verdaderos líderes sociales y políticos. Cursar un posgrado en el Colegio Libre de Hidalgo es formar parte de una línea de excelencia en política, que no solo es tener una formación académica de gabinete, sino convertirse en un actor vivo de la política, entender sus cambios y ser capaz de actuar para construir un mejor futuro de la comunidad local, estatal, nacional e internacional. Forma parte de los líderes e investigadores de la Comunidad Libre de Hidalgo. El Colegio Libre de Hidalgo es una institución educativa comprometida con la formación de expertos en política. Viste de gala. Tenemos un gran amigo, un gran personaje que nos visita. ¿Qué puedo decir de él? Un luchador por su profesionalismo, por su ética. Y le doy la bienvenida en nombre de la comunidad del Colegio Libre de Hidalgo. Bienvenido. Somos un parte de ustedes, nosotros también. Y eso estamos orgullosos, que somos un parte de la Secretaría de Educación Pública. Le dejo para que se presenta. ¿Quién es Atilano Rodríguez? ¿Qué hace aquí en Hidalgo? ¿Cómo llegó? ¿Qué piensa? ¿No? Muchas gracias, Arquis. De verdad que aprecio muchísimo esta invitación, sobre todo a una gran institución como es el Colegio Libre de Hidalgo. Por supuesto que tenemos una vinculación. El colegio forma parte del sistema educativo estatal. Para Hidalgo, el sistema educativo estatal es todo. Y al decir todo, son las instituciones particulares, las instituciones autónomas, las instituciones de sostenimiento federal, que las existen en todos los niveles educativos, y por supuesto las que administra el gobierno del estado. Todas las personas, todos los niños y los jóvenes que acuden a cualquier tipo de institución y que por alguna situación especial la escogen, son hidalguenses y abonan a los logros y a los indicadores. Y para eso trabaja el gobierno de Omar Fayad Meneses, un gobernador visionario, un gobernador que fue titular de los servicios educativos en el parteaguas del sistema educativo nacional. El gobernador Omar Fayad llegó como titular de los servicios educativos en 1993 y el 18 de mayo de 1992 se dio el primer proceso de federalización educativa de los servicios de educación básica. Antes del 92, los servicios que eran prácticamente de administración federal. Algunas entidades tenían algunos servicios educativos en educación básica, no era el caso de Hidalgo. Iniciaban los modelos de bachillerato como el Colegio de Bachilleres, el CECITE, pero realmente toda la carga, la responsabilidad estaba en el gobierno federal. Iniciaron con subdelegaciones allá por 1978, queriendo desconcentrar. En 1982 crearon las delegaciones de la Secretaría de Educación Pública, haciendo una gran lucha. Había direcciones federales de educación primaria, que era lo más grueso, y una lucha interna para poder cohesionar los servicios educativos. Fue muy incipiente. Como lo dije, en 1993 llega el licenciado Fayad, pero yo tuve la oportunidad de transitar y por aspectos. ¿Cuántos años tienes como funcionario de la educación?
Bueno, como funcionario, más bien como servidor público, porque inicié como oficial administrativo en un área de control escolar en 1972. El 2 de septiembre de 1972 ingreso a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Yo estudié el bachillerato en el Politécnico, pero había que trabajar para poder seguir sosteniendo los estudios. Tuve esa gran oportunidad en el 72. Me tocó la época en la que todo se concentraba a nivel nacional. Había una cobertura limitada de servicios educativos, tenemos un 80% en primaria, un 70% en secundaria, en preescolar el 50%, en media superior el 20%, en educación superior el 5%, todo estaba muy centralizado, y centralizado en la Ciudad de México. Sí, ni siquiera Hidalgo tenía la Universidad Autónoma, el Instituto Tecnológico, las escuelas normales, pero aún en la Universidad Autónoma hacían un tronco común y se tenían que ir a la Ciudad de México a concluir las licenciaturas. Entonces yo tengo esa gran oportunidad. Me tocó transitar con sistemas manuales de certificación. En 74 empezaron los procesos en aquellas máquinas grandísimas que necesitaban clima, en hoja pautada, en formatos con un lápiz del número 3, con escribiendo las letras de molde, los asteriscos para separar, con lectores ópticos. Recuerdo que en el centro de procesamientos Arturo Rosenbluth se corrían los programas y los procesos. Okay. ¿Y tú de niño pensaste o llegaste por casual a tener ese trabajo como servidor público de la educación? No. ¿O de niño pensaste hacer otra cosa? No, porque yo tuve una niñez en una zona rural, en una población de la sierra que le llamaban la Siberia veracruzana. O sea, muy alejada. Sí. Pero es el límite con Hidalgo, ¿no? Con límite con Hidalgo, exactamente. Sí. Entonces, cursé hasta la educación secundaria. En el 70 tuve que emigrar a la Ciudad de México, buscando nuevos horizontes. ¿Por qué a la Ciudad de México? Pues a los 15 años en una comunidad rural, pues sí aspiras, pero no traes muy claro. Pero tuve la fortuna de contar con una madre visionaria que se fajó las naguas, como dicen, y dijo: quiero que mis hijos estudien. Éramos 2 hermanos, mayor que yo, que salimos del mismo grado. Quiero que mis hijos estudien. Y nos mandaron a la ciudad de... ¿Fueron solos o mamá también? No, fuimos solos a un internado militarizado, al Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Ahí llegamos, o sea... Los dos. 2, 3 años, después pues buscas horizontes, te forma mucho llegar a una institución militarizada, llegar a una institución como el Politécnico Nacional, por supuesto, cualquier institución, todas las instituciones son, pero tener esa gran oportunidad, tener la experiencia laboral desde el 72, la educación era federal. En 1980, a finales de los 70, terminando la licenciatura, se abren las oportunidades para ser encargado de departamento, para ser subdirector, y en ese momento empiezo a transitar a las entidades federativas, a las áreas administrativas. Fui subdirector general de administración en los servicios educativos de Querétaro, fui jefe del departamento de pagos en el Estado de México, donde manejan miles de maestros, y llego a Hidalgo en 1988, noviembre de 1988, al área de programación y presupuesto, al área de planeación. Dentro de la Secretaría. Dentro de la Secretaría, lo que era la delegación, lo que eran los servicios coordinados de educación pública de Hidalgo. Okay. Y había tenido la oportunidad de hacer, dentro de la formación de cuadros que hacía la Secretaría de Educación Pública, de tener un posgrado en planeación, administración e investigación educativa en el Instituto Nacional de Administración Pública. Asistía a diplomados, en Flaxo hizo otra especialidad. Entonces siempre la formación académica con la formación laboral, con la práctica. En 1989, cuando se da el proceso de desincorporación de la parte sindical a los servicios educativos, cuando nombran titulares directamente el presidente de la República, quien llega me invita a ser el subdirector general de planeación de los servicios educativos en el 89. 92 es el inicio. A principios de los 90 Hidalgo estaba en los 4 estados con mayor rezago educativo.
como lo comenté, la Universidad Tecnológica Tula Tepeji se instala en 1991, fue de las 3 primeras universidades que se crearon en el país, la de Aguascalientes, la de Ciudad Nezahualcóyotl y la de la Tula Tepeji, ¿sí? Colegios de bachilleres, había 4 o 5 colegios de bachilleres, en fin, era muy incipiente. Había una gran demanda educativa. En 1992 se lleva a cabo el proceso de federalización y en 1993 llega el hoy gobernador como titular de los servicios educativos con una gran visión. En 1994 crea el sistema de educación pública de Hidalgo como un ente articulador con los organismos. Era muy joven, era muy joven, menos de 30 años, sí. Con una gran visión y con una gran energía como la sigue teniendo en la actualidad. Sí. Nos toca el proceso de federalización de lo que fue el CAPSE, también con la construcción de escuelas. Implementa la cruzada estatal de alfabetización, donde tuvo un premio mundial internacional de la UNESCO, el premio NOMA, para abatir el rezago. Eso lo implementó el gobernador siendo titular de los servicios educativos. Crea el bachillerato del estado de Hidalgo. Moderniza lo que es el Museo El Reguilete, en fin, o sea, grandes acciones. Implementa el método de Hidalgo para la lectura en educación preescolar, cuando pues en esa época era muy señalado, o sea, había muchas personas que no estaban de acuerdo. Sin embargo, él hizo esas grandes acciones y sentó las bases y bueno, pues yo continué en las áreas de planeación, en las áreas técnicas. Tuve la oportunidad de regresar nuevamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a colaborar en la Administración Federal, y regreso en 2016 como subsecretario de planeación ya con el gobernador Fayad, pues para poder fortalecer el quehacer educativo, para poder realmente consolidar el proceso de la articulación educativa. Lo comentamos, la Secretaría de Educación Pública es la dependencia más grande del gobierno del estado y es el símil a nivel nacional y en la educación pública, sí. O sea, no somos la excepción. Pero somos una secretaría donde se atienden cerca de 1 millón de alumnas y alumnos, casi 9,000 escuelas, atendidos por 60,000 trabajadoras y trabajadores de la educación. En educación básica tenemos cerca de 45,000 trabajadoras y trabajadores. 13,000 son administrativos, 32,000 son docentes, directivos, personal de supervisión, y el resto del personal está en educación media superior y superior. La Secretaría tiene sectorizado a 29 organismos públicos descentralizados. El más grande, no por importancia, el recurso es el Instituto de Alianza de Educación, así se llama, a los recursos que se administran para la educación básica. Sí. Los 4 organismos de media superior, Colegio de Bachilleres, CECITE, CONALEP y Telebachillerato Comunitario, y las universidades tecnológicas, las politécnicas, los institutos tecnológicos, el Colegio del Estado de Hidalgo. Pero además, para poder tener esa gran articulación, por un lado, lo que comenté, o sea, el gobernador ha manifestado que debemos tener una gran coordinación. Él lo dice públicamente, él quiere ser un ejemplo de modelo de coordinación con el gobierno federal. Las cosas se logran de manera conjunta, trabajando en equipo. No se logran de manera aislada, no se logran señalando, sino se logran sumando, proponiendo. De esa manera trabajamos para educación básica en coordinación con las instituciones particulares. Somos muy respetuosos, pero forman parte del sistema educativo, con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que ofrece educación a cerca de 2,000 comunidades muy dispersas a través de líderes comunitarios. Tenemos casi 170 secundarias comunitarias, donde se atienden a 2,000 jovencitas y jovencitos, pero que no tendrían oportunidad de recibir el servicio educativo en su comunidad. En el caso de la media superior, como lo comenté, los telebachilleratos comunitarios, 135 telebachilleratos comunitarios, atendiendo un poco más de 6,000 alumnas y alumnos en esas comunidades. Los colegios de bachilleres, ayer precisamente el gobernador estuvo presente en el inicio de una obra de casi 17 millones de pesos, donde se van a construir 15 aulas en un
plantel de Mineral de la Reforma 2, donde no se había conseguido el terreno. Mineral de la Reforma es un municipio que está en crecimiento. Mucho. Y no habíamos podido conseguir el terreno para la institución porque no había voluntad política. Con equipo, con voluntad política, el presidente municipal Israel Félix puso a disposición un terreno. Apenas, y estamos ya en ejecución de la obra que concluye en octubre o en noviembre. Ok. Mira, con toda esa trayectoria, me da mucho gusto, la verdad, no cualquiera. ¿Y cómo llegaste a agarrar el puesto político? Porque el secretario es político, no puede ser servidor público nada más. Y también allá te toca mucho política, con sindicatos, con los profesores, con los directores. Yo creo que no les deseo estar en tu lugar jamás, ¿no? Porque no es fácil. ¿Y cómo te sientes? Mira, yo me siento, o sea, muy comprometido con la responsabilidad, la gran responsabilidad que me delegó el gobernador del estado, la confianza. Primero, para haber regresado como subsecretario de planeación, donde realmente uno a lo largo de la vida va aprendiendo, o sea, porque es muy fácil decir, no, la experiencia te va a abrir las puertas, o sea, cuando lo has transitado y te das cuenta que tu camino recorrido te ayuda. Correcto. No es la varita mágica, ni es que te genere la confianza. Yo creo que cuando tenemos este grado de responsabilidad siempre hay una gran preocupación porque las cosas salgan y se hagan bien. Hoy tenemos un gobierno muy articulado, muy coordinado, tenemos políticas transversales con las diferentes secretarías, por supuesto con la Secretaría de Finanzas, el secretario de Gobierno que siempre está atento a los temas difíciles donde tiene que entrar Gobernación, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de las Políticas Públicas, la de Desarrollo Económico, la Unidad de Planeación, la Secretaría de Turismo. Hoy con la Secretaría de Salud estamos trabajando de manera muy coordinada, muy articulada para el tema de la pandemia. El viernes de la semana pasada estuve en Huejutla, en el Tecnológico de Huejutla, que es un plantel federal, pero no importa, o sea, son hermanos. Y ahí el 70% es matrícula del estado de Hidalgo, porque llegan de otras entidades federativas, Huejutla colinda con San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas. Y se firmó un convenio de colaboración con el secretario de Agricultura para que los jóvenes que estudian carreras afines a la agricultura, a la biología, puedan hacer sus prácticas profesionales, su servicio social, sus estadías en los proyectos que opera la Secretaría de Agricultura. ¿Qué mejor oportunidad de tener esta vinculación? Entonces, con la Secretaría de Turismo firmamos un convenio con los telebachilleratos comunitarios para que los jóvenes puedan generar proyectos para fomentar el turismo y las tradiciones de sus comunidades. O sea, estamos trabajando de manera muy articulada, de manera muy coordinada. Yo creo que eso da una gran satisfacción. Y por el otro lado, también tenemos el gran respaldo del trabajo de maestras, de maestros, de madres y padres de familia, que hoy, prácticamente hoy, estamos cumpliendo un año, el día 23 de marzo de 2020, fue cuando inició el trabajo de mi escuela en casa. El día 14 de marzo nos citaron a la Secretaría de Educación Pública, fue un sábado, precisamente para declarar la contingencia. La siguiente semana, pues se prohibieron los eventos masivos, cuidado, el recreo escalonado, en fin, pero ya a partir del 23 de marzo inició este trabajo en casa. Hoy las reuniones son a través de plataformas. Yo le comentaba a mis compañeros que yo en febrero, no sabía que existía una plataforma Zoom y que se podían conectar 1000 personas e interactuar a través de un mecanismo, con la herramienta tecnológica. La pirámide educativa está de esta manera, o sea, el mayor número de maestras y de maestros y de alumnos están en educación básica, pero son los maestros con mayor experiencia y mayor edad. Tenemos maestros con más de 50 años de servicio. Sí, van al bachillerato superior, más jóvenes en otro ambiente. Yo le digo, existe una brecha generacional
y lo digo con respeto, y me incluyo, Sí, sí, todos, yo también. ¿sí? O sea, hay una brecha generacional, pero también hay una brecha digital. Entonces, cuando pude observar que en esas plataformas estaban los maestros con la mayor experiencia, pero con la disposición de estar presentes en las reuniones virtuales, de verdad que me motivó para seguir adelante. Hicimos un ejercicio para que los jóvenes, más de 800 jóvenes de la Universidad Politécnica Metropolitana, que conocen ya el uso de las tecnologías, generaran un bono de reconocimiento a sus maestras y a sus maestros. Entonces se capacitaron más de 30,000 docentes de educación básica. Pero además lo importante es que se buscó el joven de dónde era egresado. El joven que es egresado de la secundaria Teófilo Rivera de Zacualtipán va a ser el monitor, va a ser el facilitador con los maestros de Zacualtipán, más otras escuelas. Entonces, el joven regresó 12 años después a distancia para poder impartir, para poder compartir lo que ellos le ayudaron a lograr, el uso de las tecnologías. Entonces fue el primer ejercicio que hicimos. Por supuesto que fue un ejercicio de planeación-acción, aprendiendo haciendo. O sea, históricamente la educación fue presencial. Sí, toda la vida. Aún en media superior y en superior, por supuesto que va a cambiar. Sí. Tenemos un estado muy diverso, como lo comenté. Ahora tenemos una gran cobertura. Te voy a compartir los datos que los deben conocer. Hace 3 semanas se dieron a conocer los datos del Censo de Población y Vivienda 2020. Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en tasa de escolarización de niños entre 6 y 11 años, que son los que van a la primaria. El segundo lugar nacional de niños entre 12 y 14 años, adolescentes. También Hidalgo. Secundaria, sí. Y el cuarto lugar nacional de jóvenes entre 15 y 24 años, que es la media superior y superior. Primero, segundo y cuarto lugar nacional. Pero además debo de comentar que Hidalgo es el tercer lugar con mayor población rural a nivel nacional después de Oaxaca y de Chiapas. Entonces el reto es mayúsculo, por eso el reconocimiento a maestras, a maestros, a toda la población. Pero las estrategias tienen que ser diferenciadas. O sea, hay muchos señalamientos que si no se tiene señal de internet, que si no se tiene la televisión, que si se paga. Si se tiene voluntad y ganas de hacer las cosas, creo que podemos avanzar. Y para una situación extraordinaria, necesitamos actitudes extraordinarias. Y esas actitudes las tiene nuestro gobernador. Él fue el primero que puso en marcha el operativo Escudo y que nos tuvo permanentemente los primeros meses en reuniones maratónicas, no importando ni la hora ni el día, para tomar las mejores decisiones. Entonces, por eso vamos avanzando. Por eso hoy se siguen entregando obras educativas. La semana pasada estuvimos en la inauguración de un laboratorio de ingeniería civil, que es de lo más moderno. Hay 2 a nivel nacional. Vamos a poder proponer un mecanismo para que las instituciones de educación superior puedan prestar servicios y puedan generar ingresos propios y sean autosuficientes, que sería un modelo extraordinario. Qué bueno. Hay muchas dudas en los padres de familia. ¿Cuándo regresamos a la escuela? Ya lo veo muy lejos. Mira, se ha mencionado mucho, es un tema que está a nivel nacional. ¿Sí? Ayer pasó algo en San Luis Potosí, había regresado en un municipio, en fin. Nosotros tenemos una gran coordinación y articulación. Y desde el mes de septiembre se planteó en reunión de gabinete con el secretario de Salud, con la presencia del gobernador. A finales de septiembre tuvimos una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y desde entonces el secretario de Salud puso en la mesa la situación de riesgo que él veía como responsable de la salud. ¿Sí? Entonces, hemos estado trabajando de manera muy coordinada, muy articulada, a través de un convenio que generó la unidad de planeación con la Universidad de Harvard. Se impartió un taller por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard para tomar medidas preventivas con el tema del COVID. Originalmente estaba destinado para rectores y directivos de educación superior. Nosotros hicimos el planteamiento
que no fuera exclusivamente para los de educación superior, que fuera para los de media superior y para los de básica. Tenemos un sistema articulado, exactamente. Entonces, a partir de ahí surgió fue el inicio para elaborar los protocolos, el protocolo de regreso a clase. En Hidalgo lo tenemos publicado en el periódico oficial desde el mes de octubre, o sea, estamos preparados para regresar. Para regresar. Se elaboró producto de ese taller que se impartió por la Universidad de Jarra, por expertos. Sí. Se hizo un primer ejercicio, se integró un grupo multidisciplinario de las diferentes áreas y niveles educativos. Se trabajó con la Secretaría de Salud, se validó por la coordinación jurídica. O sea, lo trabajamos de manera articulada. El documento está. Pero también hemos seguido trabajando en cómo ofrecer un servicio educativo que responda a la situación actual. En la educación media superior, a pesar de que existen los apoyos didácticos a través de la televisión, de las clases, se formó un grupo de maestras y de maestros de las diferentes instituciones. Y en las materias que ellos consideran más complicadas, a través con el apoyo del canal local y hoy el Facebook, se hizo una barra de programas de apoyo a las alumnas y a los alumnos. Y así como te comento esto, también te comento que en el caso de las escuelas que están en las zonas rurales, ven la forma. Ahora el WhatsApp ha sido un sistema de comunicación. ¿No tienes servicio allá en internet y todo, en el campo? Varía y se alterna. Porque allá tienen problemas, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasa en aquellas comunidades donde realmente no hay un servicio de internet? En el caso de educación básica, los maestros elaboran guías didácticas, cuadernillos, y buscan el medio para hacerlo llegar a la comunidad, ya sea que un padre de familia a través de los vocales de grupo se acerquen. Las maestras o los maestros hacen visitas periódicas a la comunidad. En el caso de preescolar hay maestras que fueron a visitar con la sana distancia y fueron a presentar: yo soy tu maestra de preescolar. ¿Sí? La han visitado. Sí, o sea, sí hay esa interacción. Exactamente, o sea, los maestros buscan la forma de mantener esta comunicación y esta interacción, y sobre todo el mantener el interés por madres, padres de familia y los propios alumnos en continuar a la escuela. Pero además hay otra acción muy importante que se da en Hidalgo y que es prácticamente la única entidad. Los libros de texto gratuito para educación básica en el país desde 1960 se dan de manera gratuita. Los produce la Comisión Nacional de Libros de Texto, que es la CONALITEG. Pero el gobernador nos instruyó a que esos materiales, útiles escolares que se dan para básica y uniformes para secundaria, se dieran de calidad y oportunamente. Al momento. Sí. Entonces, hicimos una gran tarea para que el primer día de clases estén en las escuelas los libros de texto gratuito. Los útiles que proporciona el gobierno del estado también estuvieron a tiempo. No se pudo con los uniformes porque el producto de la pandemia se desfasó la producción. Sin embargo, se entregaron los 2-3 meses posteriores a la pandemia. Se incorporaron más de 400,000 alumnos de preescolar, primaria. Se cambió un uniforme de secundarias generales y técnicas que traían modelos de uniformes de hace 60 años. El gobernador en un inicio del ciclo escolar me dijo: ya, Tilano, este uniforme está muy feo, cámbialo. Se hizo en coordinación con maestros y estudiantes de la Universidad de la Sierra que imparten esa carrera, y hoy se entregaron uniformes que responden a la realidad para los jóvenes de secundarias actualizado y secundarias técnicas. El de telesecundaria se les dio hace 10 años, ya hay una identidad con ellos. En los bachilleratos, colegios de bachilleres, CITES, con Alep de bachillerato, 70,000 alumnos se benefician anualmente con su uniforme, libros de texto, becas Miguel Hidalgo para educación superior. A todos los alumnos, a los más de 40,000 alumnos que están en las instituciones públicas estatales, se les da una carpeta que le llamamos apoyos didácticos complementarios, que le sirven al joven. En fin, o sea, hay una serie de herramientas didácticas que se están acercando a la población, y eso nos ha permitido mantener la matrícula. En el mes de febrero iniciamos con el proceso. ¿No ha bajado? No ha bajado, traemos el mismo comportamiento,
Porque a nivel privado sí ha bajado. A nivel privado bajó, pero absorbimos un porcentaje hacia la educación básica, donde más bajó en el nivel privado es en educación preescolar, por la edad de los niños, en fin. Pero se han mantenido realmente nuestros indicadores, se han mantenido. Y te comentaba, en el mes de febrero es el ejercicio de las preinscripciones para educación básica, segundo y tercero de preescolar, niños que cumplen 5 y 6 años, primaria y secundaria. Esperábamos 120,000 registros. Hoy lo abrimos a todo el mes de febrero, generalmente eran 14 días. Por supuesto que a través de una plataforma. Antes les pedían que si la copia del acta de nacimiento, el domicilio, con la clave única de población. Vamos a simplificar los procesos. Es muy difícil cambiar la mentalidad porque sacaron los primeros promocionales en las redes y su acta de nacimiento, le digo, perdón, ¿qué estamos diciendo? Pues ya, sí, pero así como los contratos, con letras pequeñitas. Pero si no los tiene, ponga la copia. Es lo primero que debe aparecer. Se facilitó servicio a las 24 horas en la plataforma. Casi 117,000 tuvimos registros, 97.5 de respuesta. Perfecto. En una pandemia, o sea, que se mantiene el interés. Ahí son los padres de familia, sí, para que vayan sus hijos a la escuela. En educación media superior estamos haciendo un ejercicio para que los jóvenes que egresan se inscriban en las instituciones de educación superior. Prácticamente hay un examen diagnóstico, pero quien se presenta se le garantiza la oportunidad de continuar sus estudios. Sí, tenemos un problema en la crisis que vivimos, la pandemia. Los niños ya se pierden saber jugar o convivir con otro niño, encerrados. Las madres ya están hasta el tope de los hijos, porque no están acostumbrados, ¿no? Ya dan valor al profesor, cómo aguantan y todo eso. Y va a generar una enfermedad mental, ¿no? Y la Secretaría está enfrentando a ese futuro problema. Va a ser más problemática que la pandemia que vivimos hoy. Por supuesto, hay aspectos socioemocionales que afectan pues, a toda la población, desde los niños, pues que van al jardín de niños y que ahí es su primera experiencia de socialización. Sí, o sea, pues vamos a tener niños que conviven con adultos, que por supuesto que no es lo deseable, ¿sí? Y los que ya disfrutaron las mieles de la convivencia escolar, pues por supuesto que la extrañan en educación media superior y superior, o sea, en todos los niveles educativos. Sí, está trabajando con los propios docentes, ¿sí? Para poder atender el tema socioemocional. Es algo que novedoso. O sea, ¿tenemos capacidad psicológicamente hablando? No, lo tenemos que hacer como lo hemos estado haciendo, o sea, aprendiendo haciendo. Yo creo que tenemos una gran ventaja, tenemos la gran voluntad de maestras y de maestros. Y eso cuenta muchísimo. Yo creo que a partir de ahí tenemos que generar modelos, tenemos que generar el uso de las propias tecnologías, la coordinación con la Secretaría de Salud, como lo he manifestado. Tenemos una estrecha coordinación con la Secretaría de Salud. Se han llevado a cabo talleres de capacitación, de sensibilización a la estructura educativa a través de un esquema, de una estrategia que se llama Vigilantes de la Salud. ¿Cómo le dan ese? Vía las redes sociales. Sí. No directo, no, todo en plataforma. Todo. O sea, mira, con gran satisfacción, yo te puedo decir que he asistido a eventos donde han participado más de 1,000 actores directamente en las instituciones de educación superior. Y ahora ya con el Facebook Live, pues se conectan hasta lo que queda abierto, o sea, no hay límite. No hay límites. Entonces, hay esa gran interacción. Yo creo que este es un gran ejercicio. O sea, yo creo que de las crisis se aprende. Correcto. Y el aprendizaje que nos ha dejado esta crisis es, por un lado, vamos a identificar cuáles áreas del conocimiento
requieren la presencia para poder interactuar. ¿Y cuáles? A través de los medios, ya sea desde los digitales, los electrónicos, hasta la guía de estudio, pues el alumno va a tener esa gran capacidad. Vamos a aprender, y yo creo que ya lo hicimos, a valorar el tiempo directo. O sea, la rutina diaria era pues que el maestro entraba de la secundaria a las 7 de la mañana, pero pues llegaba, saludaba, pasaba la lista y a lo mejor tenía 30 minutos de aprovechamiento. El maestro de primaria, la de preescolar. No, hoy si vamos a interactuar lo vamos a aprovechar realmente en aquellos temas que se requieren. Y logramos que los niños aguantan ante la televisión o ante el internet, escuchar a su profesor. ¿Se aprovecha los niños esto o más o menos a medias? O sea, es un ejercicio de aprender haciendo, o sea, sí. Las tareas y sí, todo eso. No, lo de las tareas, sí, aunque al principio se traía la rutina, la rutina de las tareas, y una de las grandes manifestaciones que tenían los padres de familia a través de las redes, oiga, no dejen tanta tarea, sí, o sea, sí hubo una lucha ahí muy fuerte. Sí, porque no querían los niños. Sí, ¿no? Y a final de cuentas estresaba al niño, al papá, sí, a toda la familia, ¿no? Correcto. No, yo creo que debemos identificar cuáles son las áreas del conocimiento claras, básicas. Y lo más importante, mantener la motivación de las y los estudiantes por el gusto de la escuela. Porque permanezcan. Por eso, yo cuando fui al Congreso el 26 de octubre del año pasado, me decían, oigan, ¿y por qué están distribuyendo uniformes ahorita si ni siquiera van a la escuela? Dije, no, la escuela no es el edificio es uno de los medios donde se recibe. La escuela es el maestro que hoy se valora su quehacer, ¿sí? La escuela son los alumnos, por supuesto, madres y padres de familia, los materiales educativos y los uniformes forman parte de la formación, es un tema de equidad y de inclusión. Si al niño se le entrega el uniforme y si el maestro le dice, sí, te quiero en la clase, pero te quiero con tu uniforme porque ya lo tienes. Sí, te da más formalidad. Exactamente, sí. Influye mucho en la formación de las niñas y de los niños. Sí, yo tengo un sobrino, le mando saludos. Gracias. Ernesto. Él dice, ya jaló una canción, ya terminó la cuarentena, sí. Ya está harto, ya no, me dice, tío, estoy harto de mi mamá, estoy harto de mi casa. Tiene 5 años, 6 años. Ojalá que ya pronto regresen a su vida normal, ¿no? Mira, yo espero, por supuesto, todos esperamos, pero debemos ser muy responsables. Y ahora en Vigilantes de la Salud estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Salud, con toda la estructura educativa. Sí. Ayer iniciaron los consejos técnicos, que es un ejercicio que se hace de manera mensual en los diferentes niveles educativos. Y la invitación a maestras y a maestros es que invitemos que en este receso escolar nos comportemos con esa gran responsabilidad. Porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestros seres queridos, ¿no? Y los cuidamos a todos. O sea, el gran tema, y ayer lo manifestó el gobernador en el evento de dignidad de la reforma, es que derivado de lo que aquí le llamamos el puente Guadalupe Reyes. 12 de diciembre, 6 de enero, y todo el signo lo del amor. Sí, estuvo a punto de colapsar el sistema médico en Hidalgo y en el país. Nos vemos las notas a principios de febrero, las noticias nacionales, y era triste que las personas andaban deambulando de hospital en hospital. Veíamos los centros de distribución de oxígeno que estaban saturados, la gente desesperada. Qué triste. Y fue producto de esa pandemia, de la pandemia, pero del relajamiento, o sea. Sí, salieron a la calle como a los festejos, a las convivencias. Entonces, por supuesto que lo que queremos es que regresemos a la nueva realidad, pero ya a una convivencia diferente, ¿verdad? Pero para eso debemos actuar de manera muy, muy responsable. Sí, ojalá ya pronto regresamos, porque los hijos no aguantan a los padres y los padres ya quieren también
estar un poquito más libre. Por supuesto que sí. Sí, vamos al bloque 2, asociación de palabras, educación, Progreso, responsabilidad, responsabilidad, trabajo, escuela, formación, juventud, energía, pandemia, crisis. crisis. Y también aprendizaje, ¿no? Sí, Ya hoy el mundo va a cambiar su rumbo. así es. Educativo, costumbre, uso. Ya no hay aquel abrazo, ¿eh? No, ya no. Ya todos nos saludamos así, ya nos giró todo el cambio esquema, de nuestros claro. usos, costumbres, tradicional, todo cambió. ¿Y ese va a seguir? Yo creo que sí, ¿no? Por supuesto que Nos sí. van a dar una visión de cultura distinta, nueva, ¿no? Y allá el papel de la Secretaría de Educación, ¿no? Sí. Son los primeros responsables a hacer este camino nuevo, ¿verdad? Por eso precisamente estamos trabajando de manera muy fuerte y muy articulada en todos los niveles educativos para que sean los niños, los jóvenes, quienes promuevan el cuidado y las medidas preventivas. Por eso se están subiendo videos muy cortos de niños de preescolar de todas las regiones donde invitan al lavado de manos, al uso del cubrebocas, al no generar convivencias muy numerosas, y ahorita es a que actuemos de manera muy responsable en este receso escolar. Ok, vamos al segundo bloque, donde hay personajes importantes en la vida de México, la educación. ¿Qué opinas, no? Sí. Y hay una interrogación, que alguno de lo que tú ves, ejemplo para ti, para nosotros, ¿no? A ver, ¿puedes sacar uno? ¿Sí? Le volteas. No, atrás. ¿Qué es? José Vasconcelos. Sí, el principal inicio de la educación y todo. Sí, pues por supuesto fue de los creadores de la gran institución como es la Secretaría de Educación Pública, que estamos cumpliendo 100 años prácticamente de la creación, donde se pudo generar lo que el gobernador después llegó e hizo en Hidalgo, una articulación de una dependencia de instituciones que estaban segregadas por diferentes espacios, que la propia Secretaría dio ese espacio, y que a partir de ese momento de 1921 pues iniciaron los grandes ejercicios para poder hacer llegar la educación a la mayor parte de la población. Muy bien. Fue la evolución, ¿no? Sí, así es. De la educación después de la revolución. Otro. A ver, atrás. Esteban Moctezuma Barragán. Sí, le enseña la foto. Sí. Bueno, sin duda Esteban Moctezuma Barragán, yo tuve la fortuna de trabajar muy de cerca en el proceso de federalización de 1992, donde el gobernador colaboró en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal con el equipo de Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma fue el operador de la federalización en 1992. O sea, ya venía de la educación. Fue un actor importante en el sistema. Fue el secretario de gobierno, ¿no? Secretario de Gobernación, No, sí. por supuesto. Allá le enfermaron, ¿no? Exactamente. Y después se fue a una empresa de comunicación muy importante donde hizo labor social. Sí, entonces, yo creo que la experiencia que le dio todo ese proceso permitió tomar estas decisiones, que fueron decisiones muy difíciles, pero que hubo que tomarlas muy rápidamente. ok. La Secretaría de Educación Pública fue la primera que tomó la decisión de mi escuela en casa, ¿sí? Hidalgo hizo el planteamiento, que así lo instruyó el gobernador, para que se utilizara la televisión como un medio de acercamiento de los contenidos educativos, retomando la experiencia de la telesecundaria. La telesecundaria surge en 1968, cuando la tecnología era muy limitada, y a pesar de eso,
se logró masificar la La secundaria educación, sí. sin detrimento de la calidad. Muy bien. ¿Sí? Y Entonces, ahora lo mismo. yo creo que jugó un papel importante La educación. en la educación. ¿Todo era malo cambiarlo? No. Se cumplen ciclos, Ya. así es, pero creo que se tomaron las mejores decisiones. Otro. Muy bien. Bueno. Yo sé. Omar Fayad Meneses. A ver. Sin duda, un estadista, un hombre visionario. Como lo comenté, yo tuve la fortuna de ser su colaborador en 1993, cuando vivimos lo que se vivió antes con el exsecretario Moctezuma, donde él también formó parte del equipo de Esteban Moctezuma. Él fue director regional de la zona norte, a él le tocó operar el proceso de federalización en los estados del norte. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de ser actor en Hidalgo para el proceso de federalización. Entonces, de allá se conocían. Llegó a Hidalgo, ya había un conocimiento, yo seguí colaborando en el área de planeación con el licenciado Fayad, sentó bases para contar hoy con un sistema educativo muy articulado, con esos grandes logros. Cuando él llegó cuarto lugar en rezago educativo, y somos de los primeros lugares en indicadores educativos, pero además pues con una gran experiencia en diferentes áreas de la administración pública, federal, local, municipal, en áreas de representación popular, el partido, legislador, secretario de Agricultura, toda la experiencia del mundo, ¿eh? O sea, una gran experiencia, un hombre muy, muy visionario, pero además que toma las cosas de manera muy, muy responsable y que las dirige directamente. O sea, entonces yo tengo primero un reconocimiento a su trabajo, y el otro un reconocimiento por la oportunidad que me dio y que me ha dado de permanecer como parte de su equipo de trabajo. Muy bien, yo creo que tenía muy buen gobernador. Delfina Gómez Álvarez. Sin duda, la maestra Delfina pues es una maestra que tuvo la experiencia en la escuela directamente, en el aula. ¿Sí? Okay. Y eso genera muchísima... Tuvo mucha crítica por su nombramiento, ¿eh? Sí, pero yo creo que hay áreas específicas que se encargan de generar los grandes proyectos, pero una mujer que tiene esa sensibilidad de haber transitado, por un lado la política, pero por otro lado la educativa, de haber interactuado, o sea, una maestra de educación primaria, que se superó, pero que tuvo esa oportunidad de trabajar en la escuela directamente, del trabajo de piso, como se le llama coloquialmente. Eso es muy, muy importante, ¿sí? A partir de ahí se podrá... Hay un libro aquí muy, muy conocido de hace muchos años, azteca, del rey azteca, que el rey de Texcoco mencionaba: para ser rey se necesita ser lo suficientemente inteligente, para rodearse de gente inteligente que te resuelva los problemas. Ella, la titular, tiene esa sensibilidad. Muy bien. Y habrá personas que puedan generar las políticas. Ojalá que hace buen trabajo, porque la educación es un gran, es la base. Gran reto. Cualquier desarrollo, cualquier crecimiento de un país inicia desde la educación. Por supuesto, y por otro lado, bueno, pues el gobierno nos ha instruido para trabajar de manera coordinada y articulada. Muy bien. Con todas las... Qué bueno. La última. ¿Qué personaje te lleva a la mente, sí, que podemos pensar en sus palabras, en su idea? Bueno, yo creo que hubo varios ideólogos productos de la escuela postrevolucionaria. Okay. Yo recuerdo a uno, Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller, que fue el creador de la telesecundaria en 1968, cuando nadie creía en ese modelo educativo, cuando hubo señalamientos como cuando surgen en los nuevos proyectos, ¿sí? Alguien que
trabajaba en los modelos tradicionales de la secundaria, ese modelo no sirve, en fin, hoy es una realidad y hoy atiende a un número importante de población para la educación secundaria. Y el otro es el doctor Roger Díaz de Cosío, ¿sí?, que también fue servidor público de la Secretaría de Educación Pública, fue de los primeros subsecretarios de planeación, generaron precisamente ese esquema para poder sistematizar la información, para poderla desconcentrar, descentralizar. En 1970 operaba un sistema muy centralista. Te comentaba, todos los documentos tenían que ser la Secretaría de Educación Pública. Ahí, en esa subsecretaría, iniciaron los procesos para que a través de personas recién egresadas del Politécnico y de la UNAM, escuelas públicas, generaran los modelos, los diseños para poder sistematizar todo el proceso administrativo de la Secretaría de Educación Pública, porque en los 70s, principios de los 70s, el sistema de pago era a través de la Secretaría de Hacienda, de la Tesorería de la Federación. Okay. Y el maestro del norte, del sur, tenía que ir a Palacio Nacional, a la de Tesorería, para reclamar un pago. Se empezó a sistematizar el pago, se empezó a desconcentrar. Millones de cheques. Algo muy importante, que es el salario del docente. Y el otro muy importante, la certificación escolar. También se empezó a avanzar en la certificación escolar. Se empezaron a las entidades a dejarles estos procesos de la certificación, ¿sí? En Hidalgo empezamos a desconcentrar en los servicios regionales la certificación con la visión del gobernador Omar Falladia como titular de los servicios educativos. Y hoy, producto de la pandemia, los documentos, los certificados, primero se simplificaron a tal que hoy viene el nombre del alumno y el promedio general. Ya ni fotografía, ni toda la historia de las 30 materias que no servían para nada, sino para guardarlas en un expediente. Pero hoy, a final de siglo, se registraron más de 300,000 tutores y padres de familia, y ahí pudieron consultar o imprimir su certificado electrónico a través de un código QR. O sea, todo ese proceso se dio producto de cientos de personas como ellos, pero me viene a la mente Álvaro Gálvez y Fuentes y Roger Díaz de Cosío, que abonaron, Fernando Solana en su momento. O sea, yo creo que son personas que generaron las bases para lo que hoy estamos viviendo. Muy bien. Vamos a otro juego de póker. Sí, aquí son preguntas. Son 4, empieza a escoger uno, le lee, ¿sí? Y contesta. La educación ha sido un factor importante para el desarrollo de un país y acabar con la corrupción. ¿Qué ha hecho acabar con estas prácticas? Sí, a ver, ¿cómo ves tú? ¿La educación es la base de acabar con la corrupción o la pobreza? Van vinculadas, pero la educación, por supuesto, que como polo de desarrollo contribuye para poder combatir la pobreza en primera instancia. Cuando hay oportunidades, ¿no? Cuando hay oportunidades, porque sin duda que un joven que egresa de una institución de educación superior tiene las mejores y las mayores oportunidades. He tenido la fortuna de acudir a instituciones que hoy hay una diversidad. Recuerdo muy bien que fui a una entrega de títulos de la Universidad del Instituto Tecnológico de Huichapan. Primero, con gran satisfacción observas que hoy un mayor número de mujeres están incorporadas en las ingenierías. Antes, es difícil, ¿eh? Sí, una. Y la otra, que un número importante de los egresados son los primeros que egresan con un título de licenciatura. Entonces, sin duda que se generan oportunidades. Pero por otro lado, también he tenido la oportunidad de estar en la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, ¿sí?, donde se imparten Meche, ¿no? Lo que fue el Meche, carreras relacionadas con la vocación, con la agricultura, con la ganadería, ¿sí? Y los jóvenes, he ido a la demostración de prácticas, mencionan que están mejorando los procesos que sus padres y sus abuelos hicieron de manera artesanal.
hoy los están mejorando, que sin duda va a implicar un desarrollo económico. Otra pregunta. Los padres de familia que fueron los perjudicados por cerrar las escuelas, hoy su preocupación de cómo retornarán, ¿qué opina? Bueno, en primer lugar, yo creo que la propia dinámica y el comportamiento, la conformación de la familia, que se transformó a partir de los 70, donde la madre empezó a jugar un papel importante en la manutención de la propia familia, a contribuir, generó también que la escuela pues se genera un espacio de tranquilidad para el padre de familia. Dejo a mi hijo, regreso, lo veo por la tarde, ¿sí? Sin embargo, esta pandemia nos llevó a ese reencuentro entre padres de familia, entre maestras, maestros y alumnos, y como lo mencioné, o sea, estamos viviendo tiempos extraordinarios y necesitamos actitudes extraordinarias. Nadie es culpable de esta pandemia, no es el gobierno, no es la Secretaría de Salud, no es el maestro, no es... La tenemos que enfrentar con responsabilidad y tenemos que cambiar nuestras formas de vida, ¿sí? Entonces, yo creo que hemos tenido una gran respuesta, como lo mencioné, de padres y madres de familia. Por supuesto que hay temas muy específicos que habría que revisar, pero yo en la generalidad, por un lado, aplaudo esa actitud de padres, de madres y padres de familia, de alumnas y alumnos que tienen ya esa gran preocupación, pero la otra, el gran reconocimiento a maestras y maestros, porque hoy maestras y maestros están trabajando hasta altas horas de la noche, fin de semana, en fin, entonces es un ejercicio de todos, y todos debemos actuar con mucha responsabilidad. Muy bien. ¿Qué ha hecho la SEP para apoyar el sector pobre del Estado para tener una oportunidad durante esta pandemia? Primero, el entregar de manera oportuna libros de texto, útiles escolares, que a pesar de estar en la pandemia, aquí el reconocimiento es para mis compañeras y compañeros, personal de apoyo administrativo, que se recibieron los libros de texto gratuito, se distribuyeron a las diferentes regiones, ya estando en los almacenes regionales, directores, supervisores, padres de familia se unieron para ir por los libros, para el traslado, para ir por los materiales educativos, los uniformes escolares, por supuesto que ya también se mencionó, en media superior, útiles escolares, libros de texto, uniformes escolares, becas Miguel Hidalgo, en el caso de educación superior y apoyos complementarios, y una estrecha coordinación con el gobierno federal para las becas Jóvenes Construyendo el Futuro de Educación Superior y las becas Miguel Hidalgo, que le permitan precisamente al joven o a la familia, pues tener una forma de que el joven continúe con sus estudios. Muy bien. La última pregunta. Sí. ¿Cómo visualiza el sistema educativo después de la pandemia? Es un sistema educativo que debe de cambiar, ¿sí? O sea, nos deja grandes retos, ¿sí? Por supuesto que tenemos que cambiar la forma de trabajar, aprovechar el uso de los medios, pero yo creo que hay grandes áreas de oportunidad, precisamente, aprovechar esa gran experiencia que nos dio tanto a maestros, a padres y madres de familia, para poder construir un nuevo modelo educativo. Y un nuevo modelo educativo, lo menciono, o sea, cómo nos organizamos para efectos de administrar los tiempos, para efectos de administrar el uso de los espacios educativos, cómo involucramos a toda la sociedad, cómo involucramos a las autoridades municipales para la sanitización, a las autoridades del sector salud para la orientación, precisamente, y para que cuando se dé el retorno a clases se dé de manera muy responsable, y no tengamos que estar tomando medidas posterior a esas donde nuevamente tengamos que volver al confinamiento. Muy bien.
Le agradezco mucho. Mira, antes que le pido un favor, nosotros tenemos una lona donde firma como testimonio de la visita, para que nuestros alumnos siempre recuerdan ese honor que te recibimos y todo. Pero antes que firma la fecha que nos visitó, ¿alguna opinión, alguna idea para la gente, para los alumnos que nos están escuchando, lo que nos están viendo de un maestro como tú? Nos ayuda mucho. No, mira, Sarkis, primero, pues reconocer tu ejercicio de comunicador, tu ejercicio de educador, tu ejercicio de líder de esta institución. Yo creo que una de las grandes y gratas experiencias es formar a las y los jóvenes. Y creo que esta es una gran oportunidad a través del Colegio Libre de Hidalgo. Entonces, a los jóvenes es, pues, que aprovechen esta gran oportunidad que tienen. Yo siempre les menciono que quien está en el aula es un joven privilegiado. Es un joven privilegiado porque en Hidalgo, quien acude a la escuela pública, pues tiene las herramientas y tiene los medios. Tiene la fortuna de contar con una maestra, con un maestro que siempre lo guiará, pero tiene la fortuna de contar con su familia, con mamá, con papá, a veces con esposa, con hermanos, que lo están apoyando. La única forma para poder tener un proceso de desarrollo es estudiando, es preparándose, y qué bueno que tienen esa gran oportunidad. Por eso los invito a que continúen y que no decaiga el ánimo en esta pandemia, sino todo lo contrario, que nos renovemos, que cada día hagamos un ejercicio de que hoy vamos a ser mejor, hoy vamos a tener una extraordinaria actitud, y en los espacios que tenemos vámonos reinventando cosas por hacer y por aprender. Como no, gracias. Le molesto, papá. Sí. Donde me gusta. Sí. La fecha, ¿verdad? Sí. Marzo del 21. Muchas gracias, le agradezco mucho. Hoy, la verdad, hemos vestido de gala, la verdad. Un gran conocedor, un gran luchador dentro la base principal de un desarrollo que deseamos como mexicanos. Es la educación. Sin educación no tenemos un rumbo claro para hacer de nuestro país como lo queremos, como lo deseamos. Muchas gracias por venir, le agradezco mucho, es una gran oportunidad para nuestros alumnos, la gente que nos ve, y aprendimos mucho hoy. No, al contrario, Sí. el aprendizaje fue mutuo, Gracias. todos los días aprendemos, y de verdad que nuevamente mi aprecio para ti, mi amigo Sarkis. Gracias, Fernando, gracias, bienvenida, es tu casa. Muchas gracias, gracias. El Colegio Libre de Hidalgo